¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 8 con un minuto, para revisar las informaciones más importantes de este jueves 26 de junio. Vamos de inmediato a los indicadores. Partimos revisando los números del día, lo más importante en el mercado local. Vamos a ver cómo se ha cerrado la jornada el día de ayer en Chile, con el IPSA, que tuvo un cierre en terreno negativo de 0,09%, fue la caída ayer, algo leve, una corrección respecto a las ganancias que se habían obtenido el martes. Cierra en 8.140 puntos el indicador selectivo de acciones local, con las acciones de nitratos que destacaron, subieron más de 5%, Ripley más de 2,3%, ABC 2,05% y Entel 1,51%, las acciones que tuvieron mayores alzas. Por el contrario, las bajas más fuertes en Copec 2%, Security 1,75%, luego que se aprobara ya este proceso de fusión con el Banco Vice, y por otro lado Colbún cayendo 1,66%. Datos bursátiles para partir la mañana. El dólar está en 937 pesos, ayer tuvo una leve subida, mientras que el euro se cotiza en 1.169 pesos. Y por otro lado, la UF, en pantalla lo vemos, para el día de hoy tiene un valor de 39.256 pesos. Los datos para la jornada en el mercado local. Vamos ahora a revisar algunos datos a nivel internacional. Las bolsas en estos momentos, en las transacciones que se registran a esta hora en Asia y en Europa, están en terreno positivo. Y ayer Wall Street de alguna manera reflejaba también un escenario más tranquilo, menos volátil, como el que habíamos visto en las semanas anteriores a propósito de lo que estaba ocurriendo en Medio Oriente. Standard & Poor's cerró con una caída de 0,02%. El cobre, por otro lado, a esta hora está pegándose una subida enorme en el mercado internacional, 2,77% de alza para el precio del metal rojo, está llegando a un valor de $5.11 la libra, y pongan atención porque está acercándose ya a los niveles récords incluso que se habían visto en marzo de este año. Muy relevante la noticia, lo sabemos que hay que mirar la tendencia del precio más que algún dato en particular, pero esto marca sin duda una semana de tendencia más bien alcista para el metal rojo, y eso luego tiene repercusiones, por ejemplo, en el precio del dólar. Ya veremos cómo reacciona el tipo de cambio acá en Chile. Y por último, el precio del petróleo subiendo a esta hora de la mañana a $65 el barril. De todas maneras, está por debajo de lo que había sido el inicio de la semana para el combustible. Así entonces, los datos con los que estamos partiendo esta mañana. 8:03. Vamos a ir a revisar la prensa local y algunos titulares. Compartimos con ustedes primero lo que trae para el día de hoy Diario Pulso en su portada de este día jueves 26, y vamos a comenzar revisando una noticia que en el mercado eléctrico ha generado harto impacto en las últimas horas, porque la Superintendencia de Electricidad y Combustibles levantó cargos contra el coordinador eléctrico. Lo acusa de información incompleta y errónea en los cortes de luz que se produjeron durante 2023 a 2024. Eso es lo que está acusando el Coordinador Eléctrico Nacional. Ya vamos a estar profundizando en este tema en unos minutos, pero es el tema de portada que trae hoy día Diario Pulso. También lo veremos en DF pronto. En otro tema, el Ejecutivo ingresa a un proyecto del seguro de invalidez y sobrevivencia sin ajustes de fondo y afirma que no tiene problemas de sostenibilidad, dice el gobierno. Que por otro lado aparece también en portada el ministro Mario Marcel a propósito de otro tema, pero que está muy en boga por estos días. El gobierno limitará el pago de contribuciones de adultos mayores del 60% de menores recursos. Es el anuncio que ha hecho el gobierno sumándose a este debate que abrió, para ser bien precisos, la oposición. Distintas propuestas de los candidatos presidenciales, de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, luego también de Evelyn Matei posteriormente, han puesto este asunto sobre la mesa. Y por otro lado, respecto a la fallida licitación de la nueva modalidad de cobertura complementaria, el director de FONASA, Camilo Cid, dice que no lo consideran un fracaso, a pesar de que la licitación se declaró desierta esta semana. Los titulares que trae hoy día entonces el Diario Pulso. 8:05, momento de ir a revisar ahora Diario Financiero. Ya les contaba estos cargos que ha levantado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. También aparecen como el tema principal para el Diario Financiero. Y claro, el alcance que tiene es muy relevante, y por eso entonces se destaca
este asunto y la acusación de una actitud pasiva por parte del ente regulador de la SEC respecto al coordinador eléctrico. Ya profundizamos en este asunto. En otro titular, noticias de negocios, el holding español de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, empresario de larga trayectoria en España, adquiere una empresa de ingeniería de la familia chilena Fleischmann, es lo que destaca en portada Diario Financiero. Y más abajo, otro tema del que hablaremos pronto, Rosario Navarro ha comenzado un nuevo periodo al mando de la SOFOFA, fue reelegida como presidenta del gremio de los industriales. Los titulares que trae para hoy Diario Financiero. Y por último, nos vamos al sitio web de cnnchile.com. En nuestra sección negocios van a encontrar también los siguientes temas. El que destacamos esta mañana tiene que ver con el precio de los combustibles, que a partir de hoy van a tener una subida bien fuerte a propósito del conflicto entre Israel e Irán. Suben los precios de la benzina y el diésel a partir de este jueves. El precio que subirá más es el del querosén, de la parafina, que sube casi 70 pesos. 69,4 pesos por litro es el ajuste que plantea la ENAP en la actualización semanal de precios. Y por otro lado, el precio de la benzina de 93 y 97 octanos debería subir en torno a los 27 pesos por litro, así lo destaca entonces nuestro sitio web cnnchile.com. Bien, profundicemos entonces en este asunto, 8,7, el tema que seguramente va a ser de los más importantes en el ámbito económico el día de hoy. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha resuelto levantar cargos entonces en contra del coordinador eléctrico debido a los cortes que se produjeron en el segmento de generación y de distribución entre 2023 y 2024. Es la noticia del momento en la industria eléctrica y es bien relevante porque marca una acusación novedosa en ese sentido de parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. No había antecedentes, de hecho, de algo similar anteriormente en el sistema eléctrico nacional. Recordemos que la Superintendencia, más bien, es la entidad regulatoria del sistema eléctrico, ¿sí? Cumple un rol fiscalizador, está en condiciones de llevar adelante investigaciones y puede eventualmente aplicar multas y sanciones si así lo estima conveniente. Hasta ahora habíamos visto que había hecho algo de eso respecto a las empresas que generan energía o que distribuyen energía, pero no en contra del Coordinador Eléctrico Nacional. Y lo acusa básicamente de una actitud pasiva. Eso es lo que dice el comunicado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por entregar información incompleta respecto a los cortes de luz que se han producido durante 2023 y 2024. En el comunicado que se emitió este jueves se señala lo siguiente, comillas: la Superintendencia llegó al convencimiento técnico jurídico de que esta entidad autónoma, que es el coordinador eléctrico, entregó información incompleta y errónea para el proceso de pago de compensaciones económicas a clientes afectados por cortes de suministro eléctrico ocurridos entre 2023 y 2024. Bien importante entonces la acusación, porque en la práctica, ¿qué significa esto? Que el coordinador, al no entregar esos antecedentes, no puede la superintendencia hacer un cálculo correcto de cuál es la compensación, por ejemplo, que deberían recibir los clientes afectados por dichos cortes. Y de esa manera entonces en la superintendencia dicen que enviaron más de 50 oficios directamente al coordinador pidiendo información necesaria y siempre hubo respuestas que fueron erróneas e incompletas. Dicen que se realizaron 10 reuniones además con ejecutivos del Coordinador Eléctrico Nacional y a pesar de eso no fue posible obtenerlo. De esa manera entonces se genera un antecedente bien importante en el sistema eléctrico nacional. Recordemos que el coordinador eléctrico es una pieza fundamental para el funcionamiento, es como una suerte de director de orquesta, por ponerlo en términos sencillos, que puede coordinar a los distintos actores, ya sea de generación de energía, de transmisión o de distribución, para que el suministro eléctrico se mantenga de manera continua y estable. Es una corporación autónoma de derecho público, sin fines de lucro, que tiene patrimonio propio y por lo tanto entonces como tal es sujeto de investigación de parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Hubo sorpresa en todo caso en el sistema y desde el coordinador eléctrico señalaron que fueron notificados de este proceso sancionatorio y en su declaración dicen que van a analizar el documento para presentar los antecedentes necesarios que acrediten que la actuación de la CEN
ha sido diligente y conforme a la normativa vigente. Ocho con 11, nos vamos a ir a otro tema para contarles de la reelección de Rosario Navarro como presidenta de uno de los gremios empresariales importantes en nuestro país. Estamos hablando de la SOFOFA, la entidad que reúne al gremio industrial en Chile. Rosario Navarro fue reelecta por el Consejo General de la Sociedad de Fomento Fabril, de tal forma que siga adelante de esta entidad por un par de años más, un segundo periodo como presidenta del gremio. No es ninguna novedad, ya esto se sabía, pero de todas maneras ayer se formalizó esta elección y de esa manera entonces sigue adelante Rosario Navarro, que ha traído, podríamos decir, aire fresco también al liderazgo del gremio de los industriales, con un estilo distinto, muy constructivo, de mucho diálogo también. Ha participado en discusiones súper relevantes en el último tiempo en materia de políticas públicas relacionadas, por ejemplo, a asuntos de impuestos y a las discusiones tributarias que se han dado en el Congreso. También ha tratado de tender puentes con el gobierno en materias que tienen que ver con medidas pro crecimiento y ha generado también posición del gremio industrial en discusiones que tienen mucho que ver desde el punto de vista económico, como la reforma de pensiones, aunque no atañe directamente a su sector, sí indirectamente por los efectos que tiene en la economía nacional. Agradezco la confianza que han depositado en mí para liderar SOFOFA, decía Rosario Navarro ayer en su mensaje. Asumo este mandato con humildad, con convicción y compromiso con el desarrollo de nuestro país, valorando las trayectorias y generaciones distintas que componen el Consejo y la directiva, además de la SOFOFA. Y ahí destacaba cuál es la agenda que va a impulsar, sobre todo cuando Rosario Navarro tendrá que convivir luego con un nuevo gobierno, sea cual sea a quien dirija precisamente los próximos años la presidencia en Chile, pero apuntaba fundamentalmente a un impulso, a un shock de inversión, a eficiencia en permisología, la modernización laboral para el futuro del trabajo y la recuperación de la competitividad tributaria como temas fundamentales para la agenda de este nuevo mandato de Rosario Navarro. Y nos vamos a ir a otro tema, 8:13. Ya les contábamos que la discusión sobre el pago de contribuciones está abierta y ha entrado en la arena presidencial derechamente durante este año, luego que distintos candidatos de oposición, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, ahora Evelyn Matei, se sumen a la idea de, o derechamente, eliminar el pago de contribuciones o bien generar cambios en la forma en la que se establece este pago, se calcula, y también algunos beneficios eventualmente a determinados sectores. Bueno, el gobierno entró al debate porque el ministro Marcel anunciaba que van a enviar un proyecto que limita el pago de contribuciones de los adultos mayores de menores recursos con un techo que estará en el 5% de los ingresos de esas personas. El ministro detallaba cuál era el alcance de la medida. Vamos a escuchar al ministro Marcel refiriéndose a este tema. Las contribuciones, el pago de contribuciones de los adultos mayores, lo que está planteado es que para los adultos mayores pertenecientes al 60% más pobre de la población haya un límite en el pago de contribuciones correspondiente al 5% de su ingreso. Los temas de carga financiera obviamente corresponden a decisiones de las personas, por lo tanto sería difícil, ¿cierto?, que sobre esa base se modificara el cálculo de un impuesto, a diferencia, ¿cierto?, del caso de la renta, porque en el caso de los adultos mayores esa renta corresponde, ¿cierto?, en la gran mayoría de los casos va a corresponder a su pensión. De esa manera, entonces, explicaba el ministro Marcel, habrá alcance para un determinado segmento de la población, será el 60% más pobre, de menores recursos, los que a donde estará focalizada esta medida, en una propuesta que probablemente para ojos de la oposición es insuficiente, a pesar de que aborda una parte del problema. Desde la oposición han planteado medidas mucho más drásticas, como derechamente la eliminación completa de este impuesto territorial. Ayer hubo reacciones políticas y las vamos a escuchar en las palabras del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, uno de los voceros de Evelyn Matei, quien profundizaba también en la idea que plantea la candidata de Chile Vamos respecto a la posibilidad de eliminar este impuesto territorial. Escuchemos. Uno de los planteamientos es que las contribuciones tú las pagues en dos momentos. Al comprar una casa
y que se congele el precio en lo que realmente pagaste por la casa, que es un precio objetivo, y luego que esa casa no pague contribuciones hasta que se venda esa casa y nuevamente las pague por un precio objetivo de transacción. Si lo que es complicado es que el Estado te cobra contribuciones cada 3 meses por lo que el Estado cree que vale tu inmueble, pero ese precio puede no ser real. Entonces nosotros queremos eliminar eso y queremos que quede al momento de comprar la casa y al momento de vender la casa. No pierde el Estado los fondos, solo quedan diferidos y evidentemente al comprar una casa el que paga la contribución es el vendedor y al venderla 10 años después el que paga la contribución es de nuevo el vendedor. Esa era la posición desde Chile Vamos, donde han planteado que además esto se implementaría de manera gradual en un eventual gobierno de Evelyn Matei con el fin de no generar mayores distorsiones desde el punto de vista de los ingresos fiscales que genera este impuesto, sobre todo para los municipios. Vamos a escuchar también al diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se refirió al anuncio que había hecho Evelyn Matei. Somos la única candidatura que desde un principio y siempre ha propuesto la eliminación de todas las contribuciones, no solamente las contribuciones a la primera vivienda, ni a una vivienda hasta un cierto valor. ¿Y eso por qué? Porque la plata que la gente ha invertido en propiedad es plata que ya pagó impuestos y es un robo por parte del Estado venir a cobrar impuestos sobre algo que ya pagó impuestos. Rechazamos eso esencialmente y vamos, una vez que lleguemos al gobierno, a impulsar las iniciativas necesarias que se requieran para eliminar las contribuciones completamente, las agrícolas, las comerciales y las residenciales. Bien, 8:17, con esta información vamos a ir a una pausa. Ya volvemos, seguimos con más aquí en Agenda Económica M. Ocho con 20 minutos. Estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica M y vamos a profundizar en el debate respecto a estas propuestas que buscan generar cambios en el sistema de pago de contribuciones o derechamente eliminarlo, como escuchábamos antes de ir a la pausa. Vamos a conversar del tema junto al académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Javier Ruiz Tagle. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Javier, primero me gustaría que partiéramos por alguna definición. ¿Cuál es tu mirada respecto al pago de contribuciones, primero, como instrumento de recaudación? El pago del impuesto territorial existe en casi todos los países del mundo. Hasta Milton Friedman lo apoyaba, porque era básicamente una forma más eficiente y justa de financiar los servicios públicos. Captura la plusvalía que se genera en la sociedad en su conjunto, no por un esfuerzo individual, sino que es lo que hace crecer los precios de la vivienda es la sociedad en su conjunto, y no penaliza ni el trabajo ni la inversión. Por eso es un impuesto bastante defendido y transversalmente en la academia. De acuerdo. O sea, tú estés primero a favor de la idea de que exista, digamos, el impuesto. Tengo que partir por esta pregunta, Javier, porque hay propuestas que buscan eliminar todo tipo de pago de contribuciones. La de la candidatura de Johannes Kaiser ha impulsado esa idea, por lo tanto me parece pertinente hacer la pregunta de si eres o no si respaldas la idea de mantenerlo. Primero, eso ya queda despejado. Ahora, vamos a esos argumentos de fondo. ¿Por qué es un impuesto territorial, el impuesto territorial es eficiente y justo? Así lo definías tú en un comienzo. ¿Por qué tiene esas características, Javier? Porque básicamente cobra un impuesto a quienes tienen más riqueza. No estamos hablando de ingresos, estamos hablando de riqueza. La principal riqueza de cualquier chileno, los mortales, es su vivienda. Y quienes tienen una vivienda más grande pagan impuestos, y los que están por debajo de esa vivienda, que hay un límite de exención del servicio de impuesto interno, que es cerca de los 50 millones, quedan exentos. Se entiende entonces de quienes tienen menos riqueza no pagan impuestos, y quienes tienen más riqueza, que es un 33%, sí pagan los impuestos. Ajá, de acuerdo. Entonces, es un impuesto progresivo, no regresivo. Es un impuesto progresivo, de acuerdo. Planteabas tú que es un impuesto que logra capturar la plusvalía que se genera. Sin embargo, una de las críticas que se ha planteado es que el proceso de avalúo de las viviendas, que en definitiva el que determina luego
cuál es el pago que tiene que hacer cada uno de los contribuyentes. Es poco transparente, no es claro. ¿Tú estás de acuerdo con esa crítica? Mira, pueden haber muchas críticas porque en el fondo la cantidad de trabajo que tiene que llevar adelante el Servicio de Impuestos Internos es gigante. Tiene que tener y tomar los valores de la vivienda y los cambios de la vivienda todos los años y la cantidad de viviendas son millones, digamos. Poco transparente, está transparentado todo en las páginas del Servicio de Impuestos Internos. Las viviendas se reevalúan en función de sus alzas de precio. Y si yo estoy viviendo en un lugar que hoy día vale 100 millones de pesos y al año siguiente vale 200 millones de pesos, me corresponde, por haberme enriquecido externamente a mí, sin ningún esfuerzo individual mío, me corresponde pagar un impuesto mayor. Porque me estoy volviendo más rico sin un esfuerzo individual. ¿Se entiende? Esa es la lógica general que opera en un impuesto territorial de cualquier parte del mundo. De acuerdo. Y que, como ya bien decías tú en un comienzo, es un impuesto que se aplica en las principales naciones, digamos, ¿no? Es una vía que es muy utilizada, digamos, para la recaudación tributaria. Ahora, volviendo a esta idea de los criterios poco transparentes, desde el Colegio de Contadores han planteado que no existe claridad respecto a la forma en la que está calculado ese impuesto territorial y que de manera alternativa, quizás una de las formas de solucionar ese problema vendría por el lado de que el contribuyente pudiese elegir entre dos opciones del valor definido, ya sea el del avalúo fiscal o bien del precio original de compra, que se pudiera ir reajustando por un IPC anual, por ejemplo. ¿Qué te parece esa idea como una forma de generar cambios desde el punto de vista de la valorización de las propiedades, de los bienes raíces? A ver, efectivamente la ley de impuesto territorial tiene muchos problemas y deficiencias, no es perfecta, y una de ellas es que se cobran los impuestos por el avalúo fiscal y no por la tasación comercial. El avalúo fiscal es en promedio un 54% de la tasación comercial, es muy muy baja, o sea, lo que se graba para efectivamente cobrar el impuesto es mucho más bajo, casi la mitad de lo que es el valor comercial. En Chile, los precios, lo que se paga por impuesto no llega al 1%. En los países de la OECD, eso rondea entre el 3 y el 5%. 3 y el 5% del valor comercial, no del avalúo fiscal. Entonces, si en Chile efectivamente se cobraran a precios de OECD 3 a 5% y avalúo y a tasación comercial, la verdad es que los impuestos serían mucho más altos. Claro. Justamente porque no está bien graduado eso. Y eso es parte también de los problemas que tenemos de asequibilidad. O sea, cuando un Estado no está recaudando lo que debería, muchas veces pasa que las viviendas pueden subir de precio, pero el Estado no tiene plata para poder contrarrestar esas alzas de precio. Claro. Es complejo. Javier, digamos, ahora que elijan entre tasación comercial y valor fiscal es complicado. Ahora, Javier, ¿tú estás de acuerdo en que es necesario generar cambios para evitar que personas que tienen problemas de flujo, digamos, que tienen ingresos que son menores y que quizás no se condicen con el valor de esa propiedad, con la riqueza, el patrimonio que allí se ha generado, pudieran acceder a condiciones más favorables para pagar efectivamente esos impuestos y que el pago de las contribuciones esté sujeto a los ingresos que cada familia genera? ¿Estás de acuerdo con esa propuesta? Sí, por supuesto. O sea, el tema es que esa es una minoría muy, muy, muy pequeña. El tema es que la propuesta de eliminar las contribuciones favorece en gran medida a gente que tiene alto y altísimo patrimonio. Altísimo patrimonio, o sea, son tremendamente ricos. El tema es que hay un grupo muy, muy reducido que tiene un desajuste entre un alto patrimonio y muy bajos ingresos. ¿Dónde están esas personas? Por ejemplo, en el sector de Estación Central, donde están los mega edificios, que son barrios obreros, gente muy, muy pobre, cuya vivienda subió de valor muchísimo porque están construyendo edificios al lado que son gigantes. Pero esos casos son una minoría muy pequeña y ya tienen, en este momento, ya existe un beneficio del Servicio de Impuestos Internos en que hay una exención del 50 al 100% de las contribuciones para gente que tenga ingresos, por ejemplo, de menos de 900.000 pesos mensuales. O sea, cualquier jubilado no va a tener más de 900.000 pesos al mes en su cuenta. Claro. Por lo tanto, esos están exentos, ya están exentos en 100%. Por lo tanto, la solución debería ser mucho más puntual, ¿no? Y caso a caso más que algo general, plantea Javier. Es puntual caso a caso porque son una minoría muy pequeña. El resto de los que pagan contribución, el 33% de las viviendas paga, el resto está exento. Entonces estamos hablando del 33% más rico en general. Sí. Ahora, por otro lado,
dentro de ese 77% exento, hay grandes propietarios de millones, no cientos de departamentos estudio, departamentos de un ambiente que están debajo del límite de exención y que tienen la situación inversa. O sea, tienen un bajo patrimonio en ese departamento, pero altísimos ingresos por las rentas que reciben de esos arriendos. Entonces yo puedo tener 200 departamentos, nanodepartamentos, que no pagan contribuciones, recibo ingresos gigantes de todos esos arriendos Claro. y estoy exento, no le pago nada al Estado. Entonces ese es un gran problema del que nadie está hablando. Interesante porque complejiza la discusión, una que seguramente va a estar también marcando la elección presidencial, ¿no? Hacia noviembre. Javier, gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre el tema. Gracias a ti. Chao, buen día. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto partimos en Chile Radio junto a Carolina Urrajola.